Libro La verdad triunfante por Benjamin Wilkinson. La historia de la verdadera iglesia de Dios, la iglesia en el desierto, y los falsos maestros que la persiguieron. Esta verdad sale a la luz para los cristianos de la última generación. Capítulo 10. ¿Cómo la iglesia fue llevada al desierto? Los godos llevaron a estos cautivos cristianos desde Asia Menor a Dacia, donde se asentaron, y un número considerable de ellos abrazó el cristianismo gracias a su influencia. Ulfilas era hijo menor de uno de esos cautivos cristianos y recibió formación en los principios cristianos. Escrito por Smith y Weiss, un diccionario de biografía cristiana. Artículo Ulfilas. La historia de los godos es fundamental en la interpretación del periodo profético de 1260 años. Al considerar a los godos y su aparición entre las naciones, nos viene a la mente el nombre de Ulfilas. La pluma no puede describir cuán completamente cambió la faz de Europa occidental con las invasiones teutónicas que arrasaron de este a sur y oeste. Estas continuaron durante al menos 2 siglos y finalizaron en el 508 después de Cristo. Cuando el papado completó su triunfo sobre los recién llegados, los habitantes de Europa fueron relegados a un segundo plano, al igual que el uso general del latín, mientras extranjeros y lenguas extranjeras reinaban desde el Danubio hasta el Támesis. El territorio del antiguo imperio romano se redujo prácticamente a la mitad. Se produjeron profundos cambios en lo que quedaba de ese imperio, ahora limitado al extremo oriental del Mediterráneo. Mientras tanto, en Europa Oriental se produjo un resurgimiento de las formas más sencillas del cristianismo. Los pueblos celtas y godos de Occidente también contribuyeron a esta nueva era evangélica. Ulfilas, del año 311 al 383 después de Cristo, obtuvo grandes victorias para Cristo. Los triunfos de este misionero se produjeron entre las naciones asentadas a lo largo de las fronteras septentrionales del Imperio Romano. Al igual que Patricio de Irlanda, pasó sus primeros años en una tierra de cautiverio. Ulfilas terminó su obra aproximadamente al mismo tiempo que Patricio comenzaba la suya. Hay mucha similitud en las creencias y logros de ambos héroes. Luciano de Antioquía estaba en la cima de su carrera cuando Ulfilas era un muchacho. Asia Menor, la patria de sus antepasados, fue en los primeros años de la Iglesia escenario de una fuerte oposición a quienes alegorizaban. Eclesiásticos que habían recibido favores imperiales de Constantino y se oponían a la traducción de la Biblia de Luciano y a su sistema de enseñanzas. Ulfilas tuvo que tomar una decisión. Decidió no seguir a los alegoristas. La Biblia gótica que entregó a las naciones que convirtió sigue en esencia el texto recibido que nos transmitió el erudito Luciano. Estos contactos y asociados tempranos moldearon la creencia y los planes de Ulfilas. Los godos de la costa norte del Mar Negro habían llevado sus barcos a los puertos del sur y se habían llevado cautivos a los antepasados de Ulfilas que residían en Asia Menor. Constantino II, hijo y sucesor de Constantino, no compartía, como se señaló anteriormente, las ideas de su padre y había protegido con la égida imperial al otro partido, al que la Iglesia romana calificaba de arriano. A estos les había concedido plena libertad religiosa. ¿Cuál fue la actitud de Ulfilas ante las disputas sobre la divinidad que convulsionaron el concilio de Nicea? El historiador W.F. Adeney afirma: no hay razón para dudar de que Ulfilas fuera perfectamente honesto en su postura teológica. Como misionero ferviente, más preocupado por la labor evangelística práctica que por la controversia teológica, pudo haber estado agradecido por una forma sencilla de cristianismo que podía ser
inteligible para sus rudos compatriotas con mayor facilidad que una que estuvo involucrada en la sutil metafísica griega. Aunque los godos se negaron a creer como la Iglesia de Roma y como consecuencia fueron titulados de arrianos, el romanismo en realidad les importaba pocos. De hecho, le importaba poco a Ulfilas, su gran líder. Los godos se negaron a aceptar las crecientes innovaciones que se introducían en la iglesia de los Césares, la cual rápidamente tildó de arriano a cualquier competidor. Eran sobre todo un pueblo guerrero antes de la llegada de Ulfilas. La mayor lucha que este apóstol libró con los godos, según nos informa, no fue tanto la destrucción de su idolatría como la eliminación de su temperamento belicoso. Sin embargo, lograron grandes avances al reemplazar su pasión por las campañas militares, por un gobierno establecido y organizado y el desarrollo de su civilización. Entre el 250 y el 500 a.C. aproximadamente, las masas teutónicas invadieron las provincias de Europa Occidental y formaron 10 nuevas naciones. Entre estas 10 se encontraban las dos ramas de los godos, los visigodos o godos occidentales y los ostrogodos o godos orientales. Otras tribus invasoras fueron los francos, los burgundios, los vándalos, los anglosajones, los alamanes, los érulos y los suevos. Estos estaban destinados a convertirse en poderosas naciones de Europa Occidental. Las huestes invasoras se asentaron en el Imperio Romano, formando reinos como Inglaterra, Francia, Alemania, Suiza, España, Italia y Portugal. Otros 3 reinos surgieron de las migraciones, y si no hubieran sido conquistados, los érulos podrían estar gobernando ahora el centro y sur de Italia, los vándalos el norte de África y los ostrogodos el sur de Europa. Durante 2 siglos, estas preguntas estuvieron en la cuerda floja. ¿Se aferrarían estas nuevas naciones a su antiguo paganismo germánico? ¿Se convertirían al cristianismo celta? ¿Caerían bajo el dominio de la Iglesia de Roma? Es una historia conmovedora que revela cómo se convirtieron, algunos al principio al cristianismo godo, pero luego todos al celta, antes de ser sometidos por naciones hostiles cuyos ejércitos eran impulsados por el papado. Debido a que Ulfilas pertenecía a la iglesia que se había negado a aceptar las especulaciones extremas sobre la Trinidad, existía una brecha entre sus conversos a quienes seguían a Roma. Criado en cautiverio, no había presenciado las conmovedoras escenas del Concilio de Nicea en el 325 después de Cristo. En esa famosa e histórica asamblea, la Iglesia de Roma y el emperador rechazaron las opiniones de Arrio y se pronunció una condena contra quienes se resistieron a aceptar la decisión del concilio. ¿Quién puede decir si las enseñanzas de Arrio eran las que se nos presentan habitualmente? Philippus Limborch duda que el propio Arrio haya sostenido alguna vez que Cristo fue creado en lugar de engendrado. Gracias al favor de Constantino, el partido de la Iglesia en Roma era dominante. Sin embargo, tras la muerte de Constantino, durante casi medio siglo, los emperadores se mostraron flexibles con los opositores de la Iglesia romana y con frecuencia levantaron la prohibición impuesta a los grupos opositores. De hecho, hubo momentos en que parecía que las opiniones de quienes rechazaban las especulaciones trinitarias extremas se convertirían en permanentemente dominantes del imperio. Por consiguiente, cuando miles de iglesias y líderes eclesiásticos de la oposición fueron estigmatizados como arrianos, no sorprende que Ulfilas defendiera estas creencias. Como los godos carecían de lengua escrita, Ulfilas se vio obligado a inventar un alfabeto. Redactó los sonidos góticos, la primera gran obra literaria que admiraron los pueblos de estas vastas naciones situados al norte de las fronteras del imperio.
fue la Biblia. Se convirtió en el vínculo de unión entre los pueblos godos. Fue la madre de la literatura teutónica. Fue la precursora de un Lutero, un Shakespeare y un Goethe. Pero como observan Mann, no hay rastro alguno de lo que se llamó arrianismo en los restos que se conservan en la traducción gótica del Nuevo Testamento. Dado que sus antepasados eran de Asia Menor, las provincias donde el apóstol Pedro había recibido instrucciones especiales de Dios para plantar el Evangelio, Ulfilas fue indudablemente influenciado por el apóstol a los judíos y rechazó las enseñanzas liberales y antibíblicas que habían inundado muchas iglesias occidentales. Creía en la revelación divina del Antiguo Testamento, así como en la del Nuevo Testamento. Inculcó en el pueblo godo un cristianismo sencillo y democrático. Al igual que Patricio y Columba, aparentemente guardó el séptimo día como sabbat. Esto se puede apreciar en la siguiente cita sobre el gran Teodorico, un posterior rey de los godos, 454 al 526 después de Cristo, tomado del historiador Sidonio Apolinar. Sidonio no solo era un obispo de la iglesia en Francia, sino también yerno del emperador romano. Se encontraba en Francia cuando se produjeron las grandes invasiones de los godos. Por lo tanto, estaba bien informado sobre las prácticas de los godos. Escribe: es un hecho que antiguamente quienes habitaban en Oriente solían como iglesia santificar el sabbat de la misma manera que el día del Señor y celebrar asambleas sagradas. Por ello, Asterio, obispo de Amasia, en el Ponto, en una homilía sobre la incompatibilidad, calificó el sabbat y el domingo como un hermoso periodo, y Gregorio de Niza, en cierto sermón, los llama hermanos, y por lo tanto censura el lujo y los placeres sabáticos, mientras que por otro lado, los occidentales, en su lucha por el Día del Señor, han descuidado la celebración del Sabbat por ser exclusiva de los judíos. De ahí Tertuliano en su Apología: somos solo los siguientes en considerar el Sabbat como un día solo para el descanso y la relajación. Es posible, por lo tanto, que los godos, como discípulos de la disciplina griega, pensaran que debían santificar el sabbat a la usanza de estos. De un erudito y viajero que describe la iglesia rusa moscovita, cristianos que aún vivían en la región donde las tribus anteriormente habían sido afectadas por la enseñanza de Ulfilas, aprendemos que después de su conversión, desde entonces continuaron en la comunión y religión griega, considerando ilegal ayunar los sábados. Este mismo autor, describiendo la doctrina de la Iglesia Ortodoxa griega, dice: admiten los matrimonios sacerdotales, rechazan el uso religioso de misas, imágenes o estatuas, admitiendo, sin embargo, imágenes o imágenes simples en sus iglesias. Celebran el sábado, el antiguo sabbat, como festividad y comen carne en él, prohibiendo por ilegal ayunar cualquier sábado del año excepto la víspera de la Pascua. El papado durante muchos siglos ordenó el ayuno en sábado, y esto creó una aversión entre los miembros irreflexivos de la Iglesia por la santidad del día. Conversión de los godos por Ulfilas. Subtítulo: sería imposible comprender correctamente los acontecimientos que llegaron a la iglesia al desierto sin comprender la gran parte del drama que giró en torno a los godos. Tribu tras tribu de teutones, los pueblos prácticamente desconocidos que vivían al norte del Danubio, poseían el poder de acertar golpes demoledores contra los estados establecidos. Masas humanas, capaces de ser movilizadas en ejércitos invasores destructivos, se mantenían aferradas a los confines del Imperio Romano.
La revolución forjada por sus migraciones y sus decisivas victorias en batallas se hará evidente al evaluar su lugar en la historia. Para sorpresa de todos, los godos habían sido ganados al Evangelio en un tiempo asombrosamente corto, no por la persuasión de Roma, sino por Ulfilas. Mientras la iglesia en Roma se aferraba al poder secular, estas iglesias rebosaban de un celo misionero. Adelante, pues llegaron los poderosos ejércitos de las huestes invasoras. Hombres gigantes montados en corceles de guerra precedían a los carros cubiertos que albergaban mujeres, niños y posesiones materiales. Provincia tras provincia caían ante sus poderosas hachas de guerra. La población romana perecía o huía a las montañas y guaridas. Finalmente, en el año 409 después de Cristo, los invasores llegaron a Roma. Tras conquistar la ciudad que durante siglos había aterrorizado al mundo, se retiraron, pero regresaron después de varias décadas para la conquista definitiva de Italia. Los godos y los vándalos no lucharon por un temperamento sanguinario, sino porque fueron bloqueados por los romanos cuando fueron expulsados hacia el oeste por las masas salvajes de Escitia y Siberia. El historiador Walter F. Adeney ha descrito el espíritu y los métodos de los godos cuando saquearon Roma en el año 410 después de Cristo. En primer lugar, fue una gran noticia para Europa que cuando los godos invadieron Italia e incluso conquistaron Roma, lo hicieran como un pueblo cristiano, reverenciando y respetando las iglesias y absteniéndose de las barbaridades que acompañaron las invasiones de Britania por los sajones paganos. Pero, en segundo lugar, muchos de estos sencillos cristianos godos descubrieron para su sorpresa que eran herejes y solo cuando sus esfuerzos por confraternizar con sus correligionarios cristianos en la Iglesia Ortodoxa fueron duramente resentidos. Las siguientes palabras de Thomas Hodgkin muestran cuán superiores eran esas huestes invasoras a la condición corrupta de la iglesia estatal en el norte de África, cuando los vándalos, que también rechazaron las doctrinas prescritas por el Estado de Roma, se apoderaron de la patria de Tertuliano y Cipriano. Agustín había dicho: vine de mi ciudad natal a Cartago, y a mi alrededor rugía el horno del amor profano. Casas de mala fama pululaban en cada calle y plaza, frecuentadas por hombres del más alto rango, y los que debiera haber sido una edad venerable, la castidad fuera de las filas del clero, algo desconocido e incrédulo, y de ninguna manera universal dentro de ese recinto. Los vicios más oscuros, los pecados de Sodoma y Gomorra, practicados, declarados, glorificados. Tal es la imagen que el presbítero Galo dibuja de la capital de África. A esta ciudad del pecado marchó el ejército vándalo. Casi se podría decir, al leer la historia de sus acciones, el ejército de los puritanos. Con toda su crueldad y avaricia, se mantuvieron a salvo del libertinaje de la espléndida ciudad. Desterraron a los hombres que se ganaban la vida alimentando las más viles lujurias. Erradicaron la prostitución con mano sabia, pero no cruel. En resumen, Cartago, bajo el dominio de vándalos, era una ciudad transformada, bárbara, pero moral. En este punto, debe quedar claro que no se presenta a los godos como la iglesia en el desierto. Sin embargo, ciertamente no simpatizaban con la iglesia de Roma. Eran un pueblo en el que la verdad luchaba por aflorar, pero por otro lado, el poder religioso predicho en Daniel 8:12 debía derribar la verdad y así practicarla y prosperar. Subtítulo: La profecía de los 1260 años del cuerno pequeño. Así dijo: la cuarta bestia será el cuarto reino sobre la tierra, que será diferente de todos los reinos,
y devorará toda la tierra, la pisoteará y despedazará. Y los 10 cuernos de estos reinos son 10 reyes que se levantarán, y otro se levantará después de ellos, y será diferente del primero, y someterá a 3 reyes, y pronunciará palabras contra el Altísimo, y quebrantará a los santos del Altísimo, y pensará en cambiar los tiempos y las leyes, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero el juicio se sentará y le quitará su dominio para consumirlo y destruirlo hasta el fin. La cadena profética de Daniel 7 revela, mediante símbolos animales, la sucesión de acontecimientos mundiales, desde la época del escritor profético hasta la segunda venida de Cristo. Sobre la cabeza de la cuarta bestia de la profecía de Daniel, que a menudo se interpreta como la cuarta monarquía universal, el Imperio Romano, se ven 10 cuernos. Los comentaristas concluyen correctamente que estos son los 10 reinos germánicos que invadieron, desmantelaron y tomaron posesión de la parte occidental del Imperio Romano o el territorio original de la cuarta bestia. El ascenso del cuerno pequeño, su crecimiento en poder, el desmantelamiento de los 10 cuernos y sus fuertes palabras contra Dios, acompañados de las persecuciones de los santos durante 1260 años, deben ahora llamar la atención. Clodoveo era rey de los francos, una de las tribus paganas que previamente habían cruzado las fronteras del imperio hacia la provincia de la Galia. Su padre, antes que él, había colaborado con devoción con los obispos romanos. Clodoveo enfrentó y venció con éxito la débil resistencia del ejército imperial. Su siguiente enemigo formidable fueron los alamanes paganos, que posteriormente serían llamados germanos. Sostuvo una larga y sangrienta batalla contra ellos, en la que resistió con éxito su invasión. Previamente se había casado con Clotilde, hija del rey de los burgundios y devota católica. Observando el poder y la influencia del papado y deseoso de obtener su apoyo, profesó su conversión en 496 después de Cristo, y todos sus seguidores se unieron delante de él en la adhesión al catolicismo. 3000 de ellos fueron bautizados junto con él, poco después de su conversión. Como esperaba, los católicos lo apoyaron como el único príncipe católico de Occidente. Los reinos teutónicos, que habían ocupado otras provincias romanas, además de Francia, continuaban con su idolatría o se habían convertido al cristianismo, según las enseñanzas de Ulfilas. Suelen catalogarse como arrianos. Tras su conversión política al cristianismo impulsada por la Iglesia en Roma, Clodoveo derrotó a los burgundios, un pueblo que en aquella época se encontraba dividido entre el paganismo y el cristianismo. Y el deseo de difundir su nueva religión y arruinar el reino cristiano que rechazaba las nuevas doctrinas parecía ser el objetivo de su temperamento belicoso. La barbarie y crueldad de sus actos posteriores demostraron hasta qué punto su conversión fue política y no una entrega a la verdad de corazón. Sin duda, su nueva profesión sirvió para establecer y expandir su reino, y por esta razón renunció a la idolatría por el cristianismo de la Iglesia de Roma. El punto culminante de su ascenso a la fama y el poder se alcanzó cuando se propuso arrebatar las ricas y hermosas tierras del sur de Francia al reino visigodo. Paso a paso, con el apoyo de Roma y la influencia del emperador de Constantinopla, Clodoveo los obligó a retroceder hasta que se libró la gran y decisiva batalla del 507 y 508 después de Cristo. Fue decisiva porque los reinos paganos vecinos que lo odiaban estaban dispuestos a atacarlo si perdía. Roma observaba con inquietud el resultado de esta batalla decisiva,
pues sabía muy bien que sus esperanzas de expansión en este mundo serían vanas si su único príncipe en Occidente fracasaba. El emperador de Constantinopla también seguía con gran atención las noticias de esta guerra. El emperador, enfrentado a poderosos enemigos en el este y en el norte, veía poco futuro para el cristianismo que defendía si Clodoveo no concedía a los francos un lugar permanente bajo el sol con esta victoria final. El ejército visigodo fue derrotado por los francos en el enfrentamiento del 507 después de Cristo. Clodoveo necesitaba destruir las fuentes de abastecimiento. Atacó en el momento oportuno y en el 508 persiguió a los visigodos hasta sus fortalezas del sur y los venció. Clodoveo fue nombrado cónsul por el emperador. Mientras que la Iglesia de Roma lo llamó la primera majestad católica y su sucesor, el hijo mayor de la Iglesia, el cuerno pequeño estaba ahora en proceso de desarraigar a otros cuernos. Cuán grande fue la importancia en el curso de la historia mundial de la culminación en el 508 después de Cristo, del establecimiento del primer reino católico en Occidente, que lo atestiguan los testigos. Dice R.W. Church. El rey Franco arrojó su espada en la balanza contra la causa arriana y se convirtió en el campeón y la esperanza de la población católica de toda la Galia. El invasor había llegado por fin. ¿Quiénes se quedarían? Se decidió que los francos y no los godos debían dirigir los destinos futuros de la Galia y de Alemania, y que la fe católica y no el arrianismo debía ser la religión de estos grandes reinos. Nuevamente, el doctor David J. Hill, ex embajador de Estados Unidos en Alemania, dice: hasta la época de Clodoveo, las hordas invasoras de Oriente se habían desplazado constantemente hacia el oeste. A partir de entonces, esa tendencia se revertiría y la conquista continuaría en dirección opuesta. Solo los francos, de todas las razas bárbaras que habían invadido el imperio, no fueron absorbidos por completo por él, pero mantuvieron, por así decirlo, una vía de comunicación abierta con el vasto linaje germánico. Fueron los francos quienes, al volver la vista hacia el este, no solo frenaron los avances de los bárbaros, sino que se convertirían en los defensores de la cristiandad. Como escribe el profesor George Adams, Clodoveo zanjó esta cuestión poco después de comenzar su carrera con su conversión al catolicismo. De estas tres maneras, la obra de Clodoveo ejerció una influencia creativa en el futuro. Unió a romanos y germanos en igualdad de condiciones, preservando cada uno las fuentes de su fuerza para formar una nueva civilización. Fundó un poder político que unificaría casi todo el continente y pondría fin al periodo de las invasiones. Fue así como Clodoveo, rey de los francos en el año 508 después de Cristo, puso fin a la perspectiva de que el paganismo pudiera llegar a ser supremo. Él, Clodoveo, se había mostrado en todas las ocasiones como el rufián despiadado, el conquistador codicioso, el tirano sediento de sangre, pero con su conversión había abierto el camino al triunfo del catolicismo. Había salvado a la iglesia romana de la Escila y Carvidis de la herejía y el paganismo. Con Clovis comenzó una nueva era. Citamos ahora a Lewis Sergeant. Pero después de todos los cambios, fueron los francos los que se hicieron cada vez más fuertes, los que construyeron una ley, una iglesia y un imperio. El bautismo de Clodoveo, que implicó la conversión general de los francos al cristianismo, puso fin a un siglo de éxitos sorprendentes para la iglesia occidental. Subtítulo: Subyugación de los godos por el emperador Justiniano.
30 años después de la victoria del 508 después de Cristo, el papado fue elevado a la supremacía universal por Justiniano. El escenario ya estaba preparado. La victoria de Clodoveo sobre los visigodos en el 508 después de Cristo, que rompió siglos de dominio pagano, no erradicó necesariamente el paganismo disperso en otras partes. 30 años después, en el 538 después de Cristo, el dominio pasó al papado, una teocracia que persiguió con mayor severidad que el paganismo. Es generalmente reconocido que la unión de la Iglesia y el Estado es más intolerante que un Estado político. Impulsado por la victoria de Clodoveo, el poder eclesiástico de Roma se agitaba por doquier. En el norte de África perturbaban la paz del reino cristiano de los vándalos y en España se alzaban contra los visigodos. En todas partes, dice el escritor Milman, los eclesiásticos aumentaban su poder como mediadores, negociadores de tratados o como agentes en la sumisión o la rebelión de las ciudades. Subtítulo: La Iglesia obligada a ir al desierto. Justiniano se propuso universalizar el papado dentro de su dominio. En 532 después de Cristo emitió su famoso edicto, que sentó las bases para las persecuciones contra la Iglesia, que mantuvo la fe apostólica durante 1260 años. Es necesario considerar ahora la distinción entre las importantes fechas de 532, 533 y 538 después de Cristo. Archibald Bauer dice del edicto de Justiniano: mediante un edicto que promulgó para unir a todos los hombres en una sola fe, judíos, gentiles o cristianos, quienes no abrazaran y profesaran la fe católica en un plazo de 3 meses, fueron declarados infames y como tales excluidos de todo empleo, tanto civil como militar, incapaces de testar y con sus bienes confiscados, tanto reales como personales. Estos eran argumentos convincentes de la verdad de la fe católica. Sin embargo, muchos se opusieron y contra quienes lo hicieron, el edicto imperial se ejecutó con el máximo rigor. Muchos fueron expulsados de sus viviendas con sus esposas e hijos desnudos y despojados. Otros huyeron, llevándose consigo lo que pudieron. Ocultaron su sustento, pero fueron despojados de lo poco que tenían y muchos de ellos masacrados inhumanamente por los campesinos católicos o los soldados que custodiaban los pasos. El emperador prescribió la fe de cada hombre y esa fe consistía en las doctrinas de Roma. No hubo protesta por parte del Papa. El dominio mundial del paganismo había llegado a su fin, pero un dominio más dañino para el cristianismo primitivo, más dañino para el intelecto, había tomado su lugar. El edicto de Justiniano en el 532 después de Cristo se extendió por todo el imperio, hasta donde éste se extendía entonces. Sin embargo, cuando el norte de África e Italia fueron conquistados, este edicto siguió a las armas imperiales. La severa y ruinosa aplicación del decreto no cesó al expiar los 3 meses especificados en él. Marcó el ritmo del periodo de 1260 años previstos por el profeta Daniel. Por el decreto del 532 después de Cristo, Justiniano redujo a todos los creyentes verdaderos y sinceros a la más extrema condición, pero por el decreto de 533 después de Cristo exaltó al papado a la más alta posición terrenal posible. Esta exaltación, sin embargo, fue solo por decretos, hasta que el éxito en la guerra la hizo efectiva. Por lo tanto, al principio, solo podía aplicarse en su propio territorio. Por otro lado, ambos decretos se aplicaron en Europa, cuando en 538 después de Cristo
los ostrogodos en Italia fueron aplastados y se otorgó mayor poder al papado. Justiniano escribió al Papa en el 533 después de Cristo. No hemos tardado en someter y unir a su santidad a todos los sacerdotes del Oriente. En esa misma carta también decía, no podemos permitir que nada relacionado con el estado de la Iglesia, por manifiesto e incuestionable que sea, se mueva sin el conocimiento de su santidad, quien es la cabeza de todas las santas iglesias. Cuando llegó la noticia del éxito de su general al aplastar los vándalos en África en 534 después de Cristo, Justiniano se llenó de júbilo. Entonces, el hábil historiador Gibbon afirma, impaciente por abolir la tiranía temporal y espiritual de los vándalos, procedió sin demora al pleno establecimiento de la Iglesia Católica. Ante la oportunidad de declarar la guerra a los ostrogodos, Justiniano envió a su general Belisario contra ellos. Tras una serie de victorias, el general entró en Roma con su ejército. Los ostrogodos llegaron con 150.000 hombres para sitiar el ejército de Justiniano, pero fueron superados en número. No pudieron avanzar contra la ciudad, mientras que tras ellos la hostilidad del pueblo los deprimía. Toda la nación ostrogoda se había reunido para el ataque, dice Tomás Hodgkin, y fue casi consumida por el asedio. 1 año y 9 días después del comienzo del asedio, añade, un ejército tan fuerte y triunfante quemó sus tiendas y volvió a cruzar el puente Milvio. Con pesar, los bárbaros debieron pensar al dirigirse hacia el norte, al ver las numerosas tumbas de los hombres valientes que dejaban esa llanura fatal. Algunos debieron sospechar la triste verdad de que habían cavado una fosa más profunda y ancha que todas, la fosa de la monarquía gótica en Italia. Debido a los acontecimientos de este año, 538 después de Cristo, el papado había ganado una posición temporal. Pudo reclamar progresivamente soberanía independiente y por lo tanto fue más capaz de llevar a cabo su programa para asegurar el gobierno supremo. Constituir la jerarquía papal suprema en Italia crearía en última instancia una soberanía dual allí y sentaría un precedente para los mismos métodos en otras naciones. La ruina del poder ostrogodo impidió que una Italia unida pusiera a un rey propio en el trono. El historiador Milman, al comentar la destrucción de los ostrogodos, escribe, la conquista de Italia por los griegos fue, al menos en gran medida, obra del clero católico. El derrocamiento del reino godo fue para Italia un mal absoluto. Con su derrocamiento comenzó la política fatal de la sede romana, fatal, al menos para Italia, que jamás permitiría que un poderoso reino nativo unificara a Italia, o gran parte de ella, bajo un solo dominio. Sea lo que fuere, para la cristiandad, el papado ha sido el enemigo eterno e implacable de la independencia y la unidad italiana. Poco importa si el autoproclamado sucesor de Pedro gobierna sobre 10 millas cuadradas o 10 millones de millas cuadradas. Si gobierna, es tan rey como cualquier otro soberano. Hoy es el emperador del Imperio del Vaticano. Nombra a sus embajadores, acuña su moneda y tiene su propio servicio postal. Sin embargo, ¿por qué debería ser nombrado rey más que cabeza de cualquier de las iglesias protestantes? Tal realeza requiere la unión de la iglesia y el Estado. Un reino así fue especialmente condenado por Jesús. Justiniano declaró al Papa como cabeza de todas las santas iglesias, aunque los papas olvidaron que este título fue otorgado por un hombre falible, no por Dios, nunca olvidaron reclamar ese poder.
La amarga injusticia cometida contra el pueblo italiano por la entronización del papado por Justiniano, que creó una soberanía dentro de otra soberanía, puede verse en el carácter del emperador. ¿Qué clase de hombre era Justiniano? Gibbon declara: el reinado de Justiniano fue un escenario uniforme y variado de persecución, y parece haber superado a sus indolentes predecesores, tanto en la concepción de sus leyes como en el rigor de su ejecución. El plazo insuficiente de 3 meses se asignó para la conversión o el exilio de todos los herejes, y si aún conspiraba contra su precaria estancia, se les privaba bajo su yugo de hierro, no solo de los beneficios de la sociedad, sino también del derecho común de los hombres y de los cristianos. El papado siempre ha sostenido que su tradición tiene la misma autoridad que las escrituras, teniendo ojos como de hombre. Daniel 7:8. El papado clamó: más poder, más poder. Inmediatamente dirigió su ira contra los refugiados en Italia que habían huido de Oriente, huyendo del decreto de Justiniano, para buscar seguridad bajo el gobierno tolerante del rey ostrogodo Teodorico. Estos se unieron a los valdenses, que estaban convencidos de que el papado era el cuerno pequeño de Daniel y el hombre de pecado de los escritos de Pablo. Daniel 7:8, 20. Segunda de Tesalonicenses 2:3. La Iglesia de Roma aceptó la política perseguidora de Justiniano, aun cuando ella había aceptado el exaltado título que él le había otorgado. Entonces, a la verdadera Iglesia se le dieron 2 alas de águila para que pudieran escapar de la gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Comenzó la Edad Oscura. La persecución implacable fue el recurso del sistema eclesiástico y papal. Con un poder superior al ejercido por los césares, el romanismo persiguió a la Iglesia cada vez más, adentrándose en el desierto. Sin embargo, la aflicción y las pruebas hicieron que la Iglesia perseguida sobreviviera, brillando cada vez más, hasta que, por la providencia de Dios, sus perseguidores recibió una herida mortal al concluir los 1260 años. Nota de pie de página. Apocalipsis 13, 3 y 5. Dado que 1260 años sumados a 538 nos lleva a 1798, uno se pregunta: ¿cuáles fueron los acontecimientos que se concentraron en torno a 1798? En ese año, el Papa fue hecho prisionero por los ejércitos de la Revolución Francesa. Se abolió el colegio cardenalicio y se proclamó la libertad religiosa en la ciudad de Roma. Ulfilas falleció. La iglesia de los emperadores, que él había ignorado y cuyas enseñanzas se negó a impartir a las hordas del norte, destruyó posteriormente la soberanía de las naciones que profesaban su fe. No fueron conquistadas ni por las enseñanzas del Nuevo Testamento, ni por el esfuerzo misionero, sino por la espada. Aunque se les arrebató a los godos su autonomía, el pueblo godo sobrevivió. Estaban sometidos, pero no demostraban gran afición por los misteriosos artículos de fe enseñados al látigo. Privados de armas marciales, se convirtieron en presa fácil del rápido avance de los francos. Sin embargo, se pueden seguir los movimientos conmovedores entre sus descendientes al escuchar a hombres poderosos en las profecías y la fe de Jesús. Llegaron los días en que otros llegaron con el espíritu y el poder de Ulfilas. Estos contribuyeron cuando llegó la hora de que la Biblia fuera exaltada una vez más como el centro de toda la vida y creencia cristiana. Libro: La verdad triunfante,
por Benjamin Wilkinson. Bendiciones.